Economista, muy buenas tardes. Para dar inicio a este panel de discusión correspondiente a la asignatura de microeconomía, el tema general que vamos a abordar el día de hoy es elasticidades, cómo responden los mercados y las empresas ante los cambios económicos. Como integrantes de este panel tenemos Nixon Sukunuta como moderador, la compañera Jessica Vera, panelista número uno, con el tema elasticidades, la compañera Alejandra Nicole, panelista número dos, con el tema excedente del consumidor, la compañera Lisbeth Huachapa, panelista número 3 con el tema excedente del productor. Y por último, la compañera Marilyn Vázquez, panelista número 4 con el tema restricción presupuestaria y preferencias. Para dar apertura a este panel, voy a dar una breve introducción sobre el tema general. La elasticidad es un concepto central en la economía que mide la sensibilidad de los mercados y las empresas frente a variaciones de los precios, ingresos o factores externos. A través de la elasticidad se puede entender cómo los consumidores ajustan su demanda y cómo las empresas adaptan su oferta ante cambios en las condiciones del entorno. Este análisis no solo permite prever el comportamiento del mercado, sino también diseñar estrategias empresariales más eficientes y políticas públicas que promuevan el equilibrio económico. En definitiva, estudiar las elasticidades es clave para comprender la dinámica de la interacción entre productores, consumidores y reguladores. Siguiendo con la rúbrica de la actividad, voy a recordarles a cada panelista que sus intervenciones deben ser breves, con un tiempo asignado de 2 minutos. Agradeceré ajustarse a este espacio para que todos podamos participar de manera equilibrada. Ahora daré paso a la panelista número uno para que dé la defensa sobre su tema. Buenas tardes, estimados. Me permito compartir la pantalla y voy a explicar el tema de las elasticidades. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es un proceso económico que mide el grado de sensibilidad o respuesta de la cantidad de demanda ofrecida de un bien o ante cambios en factores como el precio, el ingreso de consumidores o el precio de otros bienes. En otras palabras, indica cuánto cambia la demanda o la oferta cuando se modifica alguna variable económica. Tenemos el tipo de elasticidades. Las elasticidades del precio de la demanda mide cómo cambia la cantidad de demanda de un bien cuando cambia su precio. Tenemos la demanda elástica, inelástica, unitaria, perfectamente inelástica, perfectamente elástica. También tenemos el tipo de elasticidad de precio de la oferta, que mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida frente a cambios en el precio del bien. Oferta elástica, inelástica, unitaria. Tenemos la elasticidad cruzada de la demanda, mide cómo afecta la demanda de un bien o cambio en el precio de otro bien. Puede ser los bienes sustituidos o bienes complementarios. Tenemos la elasticidad de ingreso de la demanda, que mide cómo cambia la demanda cuando varían los ingresos de los consumidores. Bienes normales, bienes superiores o de lujo o bienes inferiores. La importancia de las elasticidades ayudan a las empresas a fijar precios adecuados, permiten presidir el comportamiento de consumidores y productores, facilitan la toma de decisiones empresariales, ayudan a los gobiernos a diseñar impuestos y subsidios, permiten analizar el funcionamiento de los mercados. La elasticidad es una herramienta fundamental de la microeconomía que permite comprender cómo reaccionan consumidores y productores ante cambios económicos. Su estudio ayuda a mejorar la toma de decisiones, optimizar recursos y entender el comportamiento de los mercados, convirtiéndose en un indicador clave para empresas, consumidores y gobiernos. Muchas gracias. Gracias por su aporte, panelista. Doy apertura a la siguiente compañera. Muy buenas tardes, estimados panelistas, estimado moderador. Mi tema es excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la ganancia que obtiene una persona cuando paga por un bien o servicio
a un precio menor al valor que está dispuesto a pagar. Importancia. Mide la satisfacción del consumidor permitiendo analizar los niveles de satisfacción que las personas al comprar estos servicios, comprar o recibir estos servicios obtenidos. Es una herramienta utilizada en estudios económicos y análisis de políticas públicas. Un ejemplo claro de esto es si una persona está dispuesta a pagar $4 por un vaso de agua, pero el precio de mercado es de $1, tiene un excedente de $3. Aquí está la fórmula y el excedente del consumidor representa el ahorro o beneficio que obtiene una persona al pagar menos de lo que realmente valora un producto o servicio. Gracias. Gracias por su aporte. Doy paso a la siguiente panelista. Muy buenas tardes, estimados panelistas. A continuación voy a dar exposición a mi tema. Excedente del productor. El excedente del productor es la diferencia entre el precio que recibe un producto por un bien o servicio y el precio mínimo que estaría dispuesto a aceptar para producir. ¿Por qué es importante? Porque mide el beneficio económico de los productores, permite analizar la rentabilidad de una actividad económica, ayuda a comprender cómo afectan los precios al mercado y facilita el estudio de impuestos, subsidios y políticas económicas. Aquí tengo un ejemplo práctico que nos dice, un vendedor de neumáticos está dispuesto a vender una llanta por un mínimo de $60. La vende en 80. El excedente del productor sería los $80 menos los 60 que nos da igual a 20. Nos quiere decir que el producto obtiene un beneficio adicional de $20. La representación gráfica, como podemos observar, hacia tenemos excedente del consumidor, excedente del productor sobre el equilibrio del mercado. Como análisis, esto nos permite comprender mejor el funcionamiento de los mercados y la rentabilidad empresarial. Eso sería mi aporte, estimado. Muchas gracias. Muy amable, gracias por su aporte. Doy paso a la panelista número 4. Buenas tardes, estimadas panelistas y estimado moderador. A continuación voy a hablar sobre la restricción presupuestaria. ¿Qué es? Es el límite de consumo que tiene una persona o familia de acuerdo con sus ingresos y los precios de los bienes y servicios que desea adquirir. Muestra las combinaciones de productos que pueden adquirirse sin superar el presupuesto disponible. Cuando los ingresos cambian o los precios aumentan o disminuyen, las posibilidades de consumo también se modifican, obligando a los consumidores a tomar decisiones y priorizar sus gastos para satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. Los elementos principales son el ingreso, los precios y la elección del consumidor. Los factores que lo modifican son ingresos del consumidor. El ingreso aumenta, la línea presupuestaria se desplaza hacia afuera, se disminuye y se desplaza hacia adentro. También tenemos lo que es los precios de los bienes. Si sube el precio de un bien, la interacción en el eje de este bien disminuye, haciendo la línea más inclinada. La inflación aumenta los precios en general y reduce el poder adquisitivo. En impuestos, disminuye el ingreso disponible para el consumo. Descuentos y promociones, reduce los precios y amplían las posibilidades de consumo. También tenemos lo que es efectos de la restricción presupuestaria. Entre ellos tenemos, limita las opciones de consumo, obliga a priorizar necesidades y deseos, influye en las decisiones de compra, cambia cuando varían los ingresos o los precios, afecta la cantidad demandada de bienes y servicios. Para concluir, la restricción presupuestaria determina las posibilidades de consumo de las personas. Cuando cambian los precios o los ingresos, los consumidores ajustan sus decisiones de compra para maximizar su bienestar sin superar el dinero disponible.
Ese sería mi aporte acerca del tema. Muchas gracias. Gracias, panelistas, por cada uno de sus aportes. Como siguiente fase en este panel de discusión, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, recordándoles mantener intervenciones breves y centradas en cada tema, para aprovechar al máximo este tiempo disponible. La primera pregunta es, ¿cómo influye la elasticidad en el comportamiento de consumidores y productores ante los cambios en los precios? La elasticidad influye, ya que la elasticidad determina la capacidad de los productores para ajustar la cantidad ofrecida cuando cambian los precios. Una oferta elástica permite responder rápidamente aumentando o disminuyendo la producción, mientras que una oferta inelástica limita esa capacidad de reacción. Gracias. Gracias por su aporte, panelista. Siguiendo con la segunda pregunta, tenemos, ¿por qué el excedente del consumidor es considerado un indicador de bienestar económico? Me permito responder su pregunta. El excedente consumidor es considerado un indicador del bienestar económico porque mide el beneficio que obtienen los consumidores al adquirir bienes o servicios a un precio menor del que están dispuestos a pagar. Este concepto refleja el nivel de satisfacción o utilidad que reciben las personas al participar en el mercado. Cuando mayor sea el excedente de consumidor, mayor será el bienestar económico de los compradores, ya que estos están obteniendo más valor del que les cuesta al productor. Gracias. Muchas gracias, panelista. Continuando, tenemos la pregunta número 3. ¿Qué sucede con el excedente del productor cuando aumenta el precio de un producto? ¿Me permite dar contestación a la pregunta? Cuando aumenta el precio de un producto y los costos de producción se mantienen constantes, el excedente del productor también aumenta, que los productores reciben una mayor ganancia por cada unidad vendida. Muchas gracias. Gracias, panelista. Como última pregunta, ¿cómo afectan los ingresos y los precios a las decisiones del consumo en las familias? Me permito responder a su pregunta. Los ingresos y los precios influyen directamente en las decisiones de consumo de las familias. Cuando los ingresos aumentan, las personas tienen mayor capacidad de compra y pueden adquirir más bienes y servicios. En cambio, si los ingresos disminuyen, las familias suelen reducir sus gastos y priorizar sus necesidades básicas. Por otro lado, cuando los precios suben, el poder adquisitivo se reduce, por lo que los consumidores buscan alternativas más económicas o disminuyen su consumo. Si los precios bajan, generalmente aumenta la cantidad demandada de bienes y servicios. Muchas gracias. Gracias, panelistas, por cada una de sus intervenciones. Para dar continuidad a este panel de discusión, vamos con el punto que es el cierre de este panel. Sin antes agradecerles por todo, por respetar los tiempos y mantener el intercambio constructivo. Por su colaboración, nos han permitido un diálogo enriquecedor. Ahora procederé a puntualizar las grandes conclusiones de cada uno de los temas abordados el día de hoy. La elasticidad es un indicador fundamental que permite comprender la sensibilidad de consumidores y productores frente a las variaciones de precios, facilitando la toma de decisiones económicas tanto en el mercado como en las empresas. También el excedente del consumidor es un indicador de bienestar económico porque muestra cuánto se benefician las personas al comprar productos a precios inferiores al valor que se asigna, reflejando así el grado de satisfacción que obtienen en el mercado. En conclusión, el excedente del productor es fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad empresarial, ya que proporciona los recursos necesarios para invertir, innovar, expandirse y mantener competitividad dentro del mercado. Y también los ingresos determinan cuánto pueden gastar las familias,
mientras que los precios influyen en cuánto pueden comprar, siendo ambos factores fundamentales en la toma de decisiones de consumo. Muchas gracias por su atención. Doy por finalizado este panel.